Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde desgranamos las curiosidades que nos fascinan. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes, especialmente si son seguidores de las historias de amor que traspasan la pantalla y de esas canciones que se convierten en la banda sonora de nuestras vidas. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de ***** El secreto de Can Yaman y Demet, la canción donde se dijeron te amo ****. Sí, han leído bien. Vamos a desentrañar esa historia, ese misterio, ese momento íntimo que creemos, marcó un antes y un después en la relación de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le encanta ser testigo de cómo el amor florece, especialmente cuando viene envuelto en un aura de misterio y romance? Antes de que nos adentremos en las profundidades de esta revelación, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que pulsen ese botón de * suscribirse * aquí abajo. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de historias, análisis y curiosidades que seguro les encantarán. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones. Así, siempre estaremos conectados. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar a través de las entrevistas, los rumores, los gestos y sobre todo, a esa melodía que podría ser la clave de todo. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que evocan imágenes de pasión, química innegable y una conexión que muchos sentíamos que iba más allá de la ficción. Desde que protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, la química entre ellos fue eléctrica, palpable, y no pasó desapercibida para nadie. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban en pantalla, y la pregunta que muchos nos hacíamos era, ¿será que ese amor traspasa la ficción? Durante el rodaje de la serie, era evidente la complicidad entre Can y Demet. Compartían risas en el set, se apoyaban mutuamente y esas miradas decían mucho. Los rumores de un romance comenzaron a circular como pólvora, y aunque ambos solían mantener un perfil discreto, los indicios estaban por todas partes. Había entrevistas donde se les veía incómodos al ser preguntados, otras donde se dedicaban elogios que sonaban muy sinceros, y esa energía que irradiaban juntos era difícil de ignorar. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está esa revelación tan esperada? Aquí es donde entra en juego esa misteriosa canción. Se rumorea y hay fuertes indicios para creerlo que hubo una canción específica, un momento musical, en el que Can Yaman y Demet Özdemir, de una forma u otra, se confesaron su amor. Imaginen la escena, quizás en una noche estrellada, después de un día agotador de rodaje, o en un momento más íntimo, lejos de las cámaras y los focos. Y de repente una melodía comienza a sonar, y esas palabras, las más importantes, te amo, cruzan el umbral de la duda hacia la certeza. Aunque la canción exacta y las circunstancias específicas no han sido reveladas de forma explícita por ellos, la pista más sólida que tenemos apunta hacia una canción en particular que ambos compartieron en sus redes sociales en momentos cercanos, y que ha sido objeto de mucho análisis por parte de los fans y de la prensa. Esta canción, de la que hablaremos con más detalle, tiene una letra y un sentimiento que encajan perfectamente con la intensidad de su relación. Recordemos las entrevistas conjuntas que daban en aquel entonces. Había una entrevista muy comentada, donde se les preguntaba directamente sobre su relación. Can, con su habitual franqueza, solía desviarse un poco, diciendo que eran buenos amigos y compañeros. Demet, por su parte, a menudo mostraba una sonrisa enigmática. Pero a veces en esas miradas, en esos pequeños gestos de complicidad, se veía algo más. Los fans más dedicados de Erkenci-Kuş son verdaderos detectives. Han analizado cada publicación, cada interacción, cada entrevista. Y fue a través de este minucioso seguimiento que se empezó a tejer la teoría de la canción. Se dice que Can Yaman publicó en sus redes sociales, en un momento de mucha cercanía con Demet, un fragmento de una canción. Y poco después Demet hizo lo mismo, o compartió una historia que hacía referencia a la misma melodía. La canción en cuestión, ya ha sido identificada por muchos como la posible banda sonora de su confesión de amor, es *** Askelain de Tarkan ***. Porque esta canción? Si conocen la letra, sabrán que habla de un amor tan intenso, tan profundo, que es como la propia vida, como el aire que se respira. Una declaración de amor que va más allá de las palabras simples, que describe una conexión espiritual y emocional inquebrantable. En sus letras, Tarkan canta sobre cómo el amor lo ha cambiado todo,
como se siente vivo de una manera completamente nueva. Y es precisamente esa sensación de plenitud, de sentirse completo al lado de la persona amada, lo que mucho. Fans creen que Khan y Demet sintieron en ese momento crucial. Las frases como Senbenim Herseyimsin o Ayam Dasensin, Nefesim Desensin, son el tipo de declaraciones que, al ser compartidas, sugieren una intimidad y un sentimiento muy profundos. Imaginen a Khan sintiendo esa conexión con Demet y queriendo expresar algo que las palabras comunes no alcanzaban. Decide compartir una canción que encapsula esos sentimientos. Y Demet, al recibir ese mensaje implícito, al sentir la resonancia de esas mismas emociones en su corazón, responde de una manera similar, quizás publicando la misma canción o una que complementa perfectamente el mensaje. Ese intercambio, ese código musical, podría haber sido su forma privada y secreta de decir, yo también te amo. Por supuesto, nunca tendremos la confirmación directa y pública de un sí, dijimos te amo con esta canción. Las estrellas a menudo prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada, y es respetable. Sin embargo, las coincidencias son demasiado fuertes como para ignorarlas. El timín de sus publicaciones, la elección de una canción tan cargada de significado romántico, y la química que todos veíamos entre ellos, crean una narrativa muy convincente. Piensen en la presión de ser figuras públicas. Cada paso que dan es analizado, cada palabra que dicen es diseccionada. Para ellos quizás encontrar un lenguaje secreto, una forma de comunicar sus sentimientos más profundos sin la necesidad de declaraciones públicas y directas, fue una manera de proteger su relación incipiente. Una canción puede ser un refugio para la intimidad. Además, recordemos que su relación, aunque intensa, tuvo sus altibajos y finalmente terminó. Pero los momentos compartidos, esos sentimientos genuinos que experimentaron, quedan inmortalizados no solo en sus recuerdos, sino también en esas canciones que eligieron. Ask Line de Tarkan se convirtió para muchos fans en un himno a ese amor que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir, un testimonio silencioso de un sentimiento que trascendió la pantalla. Este tipo de detalles son los que hacen que las historias de las celebridades sean tan cautivadoras. No se trata solo de su trabajo, sino de las personas detrás de los personajes, de sus vidas, de sus amores y desamores. Y cuando podemos vislumbrar esos momentos tan personales, esas confesiones íntimas, es como si se nos permitiera echar un vistazo a su mundo más privado. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial. No se trataba solo de una buena actuación, sino de una conexión humana que resonó con millones de espectadores. Y si una canción, un conjunto de letras y melodía, sirvió como vehículo para una de las confesiones más importantes de su relación, entonces esa canción se eleva a un nivel completamente diferente. Deja de ser solo una canción para convertirse en un símbolo, en una pieza clave de su historia. Así que, ¿cuál es el secreto? El secreto está, creemos, en la melodía de Ask Line de Tarkan. En esas noches de rodaje, en esas miradas compartidas, en esa necesidad de expresar un amor que desbordaba las palabras. La canción se convirtió en su cómplice, en el testigo silencioso de un te amo, que aunque nunca se dijo explícitamente en público, resonó en sus corazones y se hizo eco en las redes sociales, dejando una huella imborrable para sus seguidores. En resumen, hemos explorado la fascinante historia que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir y el posible secreto de cómo se dijeron te amo. Creemos firmemente que la canción Ask Line de Tarkan jugó un papel crucial en este momento íntimo, sirviendo como un vehículo para expresar la profundidad de sus sentimientos, especialmente durante la época de Erkencikus. Hemos analizado las pistas, los rumores y las coincidencias que apuntan a esta melodía como la banda sonora de su confesión de amor. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto desentrañando este misterio como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes también que esta canción fue el escenario de su declaración de amor? ¿Tienen alguna otra teoría? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o de las historias de amor con un toque de misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que seguimos trayéndoles contenido que les encanta.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde desgranaremos otra historia que seguro les fascinará. Hasta la próxima.